Buenos días para todos. Muchísimas gracias por unirse a nuestro webinar, al igual que lo han hecho con webinars anteriores que hemos realizado. En el día de hoy vamos a comenzar con una serie de 3 webinars en donde haremos un poco más de foco en esos 3 componentes críticos que nos está invitando a declarar la resolución 810 en cuanto al rotulado frontal. Queremos abordarlo de una manera distinta, no con todo el enfoque tal vez negativo que se puede visualizar cuando estamos hablando de estos componentes, sobre todo porque desde una percepción de industria es muy distinto desde una percepción desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Creo que todos en algún momento hemos podido visualizar que cuando nos hacen solicitudes específicas de estos desarrollos, se utilizan expresiones muy comunes como, no, es que vamos a reducir sodio, eso no es sino quitar sal, ¿ya? O vamos a reducir azúcar, pues cambie el azúcar y reemplácelo por un edulcorante. Pero nos vamos a dar cuenta en esta serie de webinar que estos componentes, si bien son de interés epidemiológico, son de mucho interés tecnológico y por eso eventualmente las sustituciones no son tan sencillas. Este primer webinar lo hemos denominado el rol tecnológico del sodio en los alimentos, más allá del cloruro de sodio también, porque si bien, como lo vamos a mirar, el consumo de sodio, uno de los grandes aportantes es la sal como tal, el cloruro, pero realmente hay otros componentes que son de interés tecnológico y que también están aportando este elemento. Igualmente, como lo hemos hecho en otros webinars que han tenido su enfoque nutricional, pues vamos a estar 2 personas al frente de esto. Para quienes no me conocen, yo soy Mauricio Restrepo, soy el director técnico en IPF y va a estar conmigo Ana María Gómez, que es nuestra nutricionista. Yo voy a estar abordando un poquito las funciones más tecnológicas y Ana María va a estar a cargo de todos esos roles nutricionales y fisiológicos. ¿De qué vamos a hablar entonces en esta sesión de hoy? 3 momentos específicos: la importancia del sodio en la industria alimentaria. Ese tema lo voy a desarrollar yo. Luego Ana María va a hablarnos sobre los efectos e importancia fisiológica del sodio. Y cierro nuevamente yo hablando de alternativas para reemplazo o reducción de sodio en alimentos. Muy bien, comencemos entonces hablando sobre la importancia del sodio para la industria de alimentos. El sodio es un elemento, es un metal alcalino, lo encontramos, es de los primeros que encontramos en el sistema periódico. Realmente pues es un átomo pequeño, características es que no lo vamos a encontrar nunca en forma libre en la naturaleza y es porque es altamente reactivo. ¿Sí? Cuando se puede conseguir sodio puro a nivel de laboratorio, quienes alguna vez hemos trabajado con sodio puro, vemos que es un material brillante, incluso se oxida muy fácil en contacto con el aire y en contacto con el agua forma hidróxido de sodio y es una reacción algo explosiva. Sin embargo, lo vamos a encontrar en muchos componentes y eso hace que sea el 6º elemento más abundante en la Tierra y es el más abundante de todos los elementos de la serie de los alcalinos, que es ese grupo o esa primera columna, si recordamos un poquito esas nociones de química del sistema periódico. ¿De dónde proviene el sodio dietario? 11% proviene de la sal que se añade en la mesa. No es gratuito que una de las estrategias más sencillas de reducción de sodio sea quitar los aleros de las mesas, ¿sí? Porque estamos aportando un 11%. Luego, un 12% del sodio lo encontramos naturalmente en los alimentos y un 77% somos nosotros como industria los responsables de incluirlo en la dieta. O sea que es de alto interés desde el punto de vista tecnológico la presencia de sodio. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros el sodio en los alimentos? Cuando tomamos una etiqueta nutricional y empezamos a leer, vamos a encontrar muchos componentes cuyo apellido es sodio. Incluso el más crítico, que es la sal, rara vez nosotros vamos a encontrar una etiqueta que diga cloruro de sodio. Vamos a encontrar es sal, simplemente. Pero si miramos acá, hay un resumen de todas las funciones tecnológicas. Ahorita voy a hacer un desglose de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, encontramos
en los conservantes, a todos estos nombres pongan el apellido de sodio, es decir, benzoato de sodio, propionato de sodio, nitratos o nitritos de sodio y así sucesivamente. Miramos que cumplen funciones como conservantes, cumplen funciones como reguladores de pH, como anticompactantes, como estabilizantes, espesantes y emulsionantes y otros como antioxidantes, por ejemplo, en el caso del ascorbato y el eritorbato, potenciadores de sabor, como el caso del gluconato y glutamato, los fosfatos muy utilizados sobre todo en la industria cárnica, en la industria láctea para extracción de proteína y el bicarbonato en la industria de panificación como sistema leudante. Vamos a mirar, bueno, y obviamente pues está la sal dentro de este grupo, pues no lo podemos ignorar. Comencemos hablando de la función tecnológica conservantes. Entonces es claro que necesitamos hacer una conservación de los alimentos. Es crítico y es, digamos, como uno de los principios que los alimentos debemos garantizarles una vida útil y debemos hacer un control de los microorganismos, sean alterantes o patógenos. Entonces ahí aparecen compuestos como el benzoato de sodio, nitrito, propionato, lactato o diacetato. Usualmente no los vamos a encontrar solos, sino en combinación con otros conservantes. Por ejemplo, el sorbato se utiliza bastante en conservación y algunos de estos conservantes cumplen funciones adicionales. En el caso, por ejemplo, de los cárnicos, también nos ayudan para desarrollo del color. Yo le voy a pedir un favor grande a los participantes que revisen que no tengan sus micrófonos abiertos. Gracias. Para que lo silencien. Muchas gracias. Bien, entonces les decía que en el caso de los cárnicos, el nitrito de sodio pues también cumple su aporte para desarrollo del color. ¿Dónde encontramos? O sea, si bien es claro que los conservantes son ampliamente utilizados en la industria, específicamente propionato de sodio lo vamos a encontrar en la industria de panificación, nitrito, lactato y diacetatos de sodio en la industria cárnica y prácticamente en las demás vamos a encontrar el benzoato presente. Un segundo grupo son los fosfatos, muy utilizados, como les decía, en la industria cárnica y de los quesos procesados, los vamos a encontrar y con todas sus variedades, ¿sí? Hexametafosfato, polifosfato, difosfato, tripolifosfato, en fin. Y vemos ahí que en cárnicos, lo pongo entre comillas porque es, o sea, es una expresión muy de uso, es la extracción de la proteína, es decir, nos abren ese complejo actina-miosina de la carne para dar mejor textura, permitir la hidratación de la masa y permitir ese desarrollo de proteína. En quesos procesados funciona como sales fundentes, es decir, para lograr ese stretching que se busca en quesos procesados, ayudan a modificar esa estructura de las proteínas y le dan esa capacidad de que funda, de que sea elástico. También, no lo tengo incluido acá, pero también en protección de la proteína láctea en procesos UHT se utilizan mucho los fosfatos de sodio. ¿Ya? Básicamente estamos pensándolos así como sodio, aunque ahora vamos a ver qué alternativas se encuentran. Reguladores de pH, citrato, tartrato, lactato, acetato y diacetato mantienen el pH regulado, es decir, es un sistema buffer o tampón, que adicional, como consecuencia de ello, nos está evitando que se generen cambios de color, de sabor o de textura, muy utilizados en bebidas RTD, en conservas y en productos cárnicos también. Como anticompactantes encontramos entonces los carbonatos, sulfatos y el ferrocianuro de potasio. La función es un nombre muy básico al decirlo, evita que se compacten durante el almacenamiento y se adicionan en dosis muy bajas. Esto es importante, lo de las dosis bajas, porque cuando empezamos a abordar esos cambios de los componentes aportantes de sodio, pues obviamente no tendría sentido desgastarnos, decir que vamos a cambiar, por ejemplo, un sulfato o un carbonato, porque su aporte final de sodio dentro de la molécula, dentro del compuesto, perdón, puede ser significante en el alimento. Pero eventualmente, si tenemos muchos aditivos que se adicionan en cantidades pequeñas y cuando los sumamos, vamos a ver que su aporte de sodio sí es significante. Están los estabilizantes, emulsionantes o espesantes, alginato de sodio, carboximetilcelulosa sódica y el SSL, que es estearoil lactilato de sodio, que es un emulsificante también que se utiliza en panificación. Pues no son sus aportes significativos, pero nuevamente van sumando, ¿ya? ¿Qué hacen? Modifican las propiedades reológicas del alimento y nos ayudan a mantener una emulsión más estable.
Otros productos que contienen sodio, potenciadores de sabor, gluconato y glutamato, muy asociados con el glutamato, sobre todo con el sabor umami, antioxidantes como ascorbato y eritorbato, y en productos de panificación, tortas, galletas o en estas premezclas que encontramos para pancakes, waffles y crepes, pues siempre vamos a encontrar bicarbonato de sodio, que es el que genera esa reacción química de liberación de CO2 durante el proceso. Entonces, tenemos una cantidad de compuestos que aportan sodio y que necesariamente vamos a tener que buscar alternativas. Pero más allá de esta función tecnológica que vemos que es importante tenerlos y que no es quitarlos así como así, sabemos que la preocupación y por lo cual se está pidiendo este rotulado frontal es por una importancia desde el punto de vista fisiológico. Entonces yo le doy ya paso acá a mi compañera Ana María para que ella nos empiece a compartir sobre esta parte de los efectos fisiológicos del sodio. Entonces vamos a continuar, como les estaba contando, con esta parte que es de los efectos fisiológicos del sodio, que implica tener un nivel excesivo de sodio en sangre y cómo se traduce eso pues como en efectos corporales, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender el sodio como un nutriente esencial en el cuerpo humano. Dentro de los nutrientes esenciales, recordemos que tenemos a los macronutrientes y a los micronutrientes. Su clasificación va a depender de su aporte de energía o calorías, en lo que quiere decir que los macronutrientes son los que nos aportan calorías, están las grasas, donde tenemos, por ejemplo, las grasas vegetales, tenemos la margarina, la mantequilla, tenemos frutos secos, tenemos el aguacate y diferentes tipos de grasas. Tenemos las proteínas, tenemos todo tipo de carnes rojas, blancas, como el pescado y el pollo, tenemos los lácteos, tenemos el huevo y tenemos las leguminosas también. Y dentro de los carbohidratos, entonces tenemos lo que conocemos como cereales, que son el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Tenemos también algunos tubérculos como son la papa, la yuca, el maíz, entre otros. Dentro de las vitaminas, entonces, son los micronutrientes son los que no nos aportan calorías ni energía pues al cuerpo, pero son importantísimas, son esenciales para el cuerpo humano, específicamente, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, entonces, son las que nos ayudan a utilizar esa energía que tomamos de los macronutrientes de una forma eficiente. Y tenemos los minerales que también tienen como funciones demasiado específicas dentro del cuerpo humano, pero completamente esenciales, dentro de los cuales encontramos al sodio. Tenemos entonces que dentro de los minerales también van a haber unos macrominerales y unos microminerales dependiendo de la cantidad en la que la requiramos. Sin embargo, no nos vamos a adentrar mucho en esto, simplemente les quiero mencionar que el sodio es un macromineral esencial para la vida. Como ruta metabólica, pues es muy sencilla, su absorción se da fácilmente en el intestino delgado, se transporta a sangre y después de realizar sus funciones en el cuerpo se filtra por los riñones para ser expulsado principalmente por orina, pero también por sudor y heces. Dentro de las funciones del sodio están, por ejemplo, el correcto funcionamiento de los impulsos nerviosos, cada una de estas la vamos a ver, la intervención en la contracción muscular, la regulación osmótica y la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo. Vamos entonces empezando con la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo, para lo cual tenemos que el sodio participa como electrolito. ¿Qué son los electrolitos? Los electrolitos son unos minerales que están presentes en la sangre y otros líquidos corporales y tienen una carga eléctrica. Esta carga eléctrica es la que les permite hacer pues como ese equilibrio entre líquidos corporales. Tenemos entre ellos el calcio, el cloruro, el magnesio, el fósforo, el potasio y el sodio. Y sí, como les cuento, entonces tienen la función de mantener el equilibrio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular corporal. ¿Qué nos quiere decir esto? Desde el colegio probablemente nos dijeron que el 70% de nuestro cuerpo era líquido, era agua. Vamos a aclarar esto un poquito. Del 55 al 60% de nuestro cuerpo sí se compone de líquidos y de sólidos va a ser del 40 al 45%. Estos porcentajes van a variar en dependencia si la persona es hombre o mujer. Dentro de los líquidos, dentro de nuestros líquidos corporales, entonces se dice que 2/3 partes de este líquido es líquido intracelular y 1/3 parte es líquido extracelular. Aquí les traigo una imagen pues como para
ilustrarles un poco, dentro de cada una de nuestras células en el cuerpo hay agua, hay líquido específicamente, y alrededor de cada una de estas células y en nuestro plasma sanguíneo, es decir, en nuestra sangre líquida, también va a haber pues como el contenido de agua que es importante. Este líquido extracelular entonces se va a componer de dos partes importantes, que el 80% es el líquido intersticial, es decir, ese líquido entre célula y célula, y el 20% va a ser el plasma sanguíneo. Dentro de este plasma sanguíneo entonces también vamos a tener una división importante, el 55% va a ser lo que llamamos como plasma como tal, que se compone de agua, nutrientes, proteínas, gases, iones, desechos. El 4% van a ser los glóbulos blancos y plaquetas, que son los que conocemos como células del sistema inmune. Y el 41% van a ser los glóbulos rojos, las células sanguíneas, las que transportan el oxígeno a través de todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Estos compartimentos deben estar en equilibrio constante. El cuerpo no puede tener como una fluctuación muy grande de estos líquidos entre compartimento y compartimento, porque eso significaría pues como afecciones ya más grandes, pues como más importantes del cuerpo, enfermedades como puede ser el edema celular, intracelular o extracelular. Entonces, tiene unos mecanismos para regular estos líquidos. Uno de los mecanismos más importantes, diría yo el más importante, es la cantidad de sodio que hay en el cuerpo. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo puede esta cantidad de sodio equilibrar o desequilibrar los líquidos corporales. Entonces, tenemos como un flujograma que lo vamos a desglosar uno a uno, pues cada paso, pero entonces se los voy a leer rápidamente. Un alto contenido de sodio proveniente en la dieta, entonces nos va a generar un aumento de los niveles sanguíneos de sodio, lo que va a generar una compensación, una sobrecompensación del cuerpo para nivelar el agua en sangre y así poder nivelar también los niveles de sodio. Y de esa forma va a aumentar el volumen sanguíneo por mayor cantidad pues, de volumen y va a haber lo que llamamos al final como la enfermedad de hipertensión arterial. Entonces vamos a empezar mirando qué significa un alto contenido de sodio en la dieta. Como nos contó Mauricio, el sodio puede provenir de muchísimas partes en la dieta, de muchísimos alimentos, pero no lo podemos simplemente satanizar. En esta época, en este punto de la historia donde la producción de alimentos es tan masiva, se necesita alimentar a tanta gente, el almacenamiento, el transporte y la misma producción de los alimentos requieren de los aditivos alimentarios como son el sodio para su conservación y para otros efectos como lo comentó Mauricio. Pero definitivamente el problema no se basa solo en la industria. Según la Organización Mundial de la Salud, consumimos aproximadamente el doble de sal específicamente de lo que deberíamos consumir. Y también nos dicen que si redujéramos el consumo de sal a su nivel recomendado, se podrían evitar cada año 2.5 millones de muertes. Y esto es sin mencionar todos los costos en salud que traen las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales el alto nivel de sodio en sangre es un factor de riesgo, y de la hipertensión, pues que también es una de las enfermedades más importantes en la actualidad. Y adicionalmente mencionarles que las enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de muerte en el mundo al día de hoy. En este momento, como les cuento, estamos hablando solo de la sal, así que observar pues como en un panorama más general todo lo que significa el sodio dentro de los alimentos. Entonces eso es lo que ha generado un consumo excesivo y unos aumentos de niveles de sodio en la sangre y en el organismo. ¿Qué significa que haya un aumento de los niveles sanguíneos de sodio? Significa entonces que va a haber un aumento en la osmolaridad plasmática. ¿Qué quiere decir osmolaridad plasmática? Entonces, significa la concentración de solutos en un medio líquido, siendo los solutos todos los que les mencioné que hay en plasma, que pueden ser nutrientes o desechos o iones como el sodio, en el medio líquido que va a ser la sangre como la conocemos comúnmente. El cuerpo reacciona de forma en la que genera la sensación de sed, en intento de consumir pues como más agua y generar más volumen para que la concentración de solutos en el medio líquido se equilibre.
Y lo que va a aumentar también el volumen sanguíneo, porque el agua que consumimos normalmente entra pues fácilmente por transporte pasivo a sangre, lo que quiere decir que hay más concentración de solutos, pero también hay más volumen de líquido, que es la sangre, o sea, hay un aumento del volumen sanguíneo. Y el cuerpo entonces también en intento de filtrar esa concentración aumentada que hay en sangre, entonces genera una constricción de los vasos sanguíneos, es decir, los endurece y los empequeñece, por decirlo de alguna forma, en intento de que salgan pues como más rápido todos estos desechos por la filtración renal, es decir, por los riñones y posteriormente por orina. Este es el mecanismo en una situación normal, digamos que yo consumí una comida muy alta en sal y tengo pues como el problema pues en este momento. Entonces es el mecanismo en el que el cuerpo va pues como a resolver el problema. Sin embargo, cuando ya se presentan niveles de sodio en sangre elevados de una forma crónica, de una forma mantenida en el tiempo, es cuando estos mismos mecanismos son los que van a actuar en contra del cuerpo humano. Y es cuando se presenta la hipertensión arterial. Vamos a definir la presión arterial como la fuerza de la sangre que ejerce pues al empujar contra las paredes de las arterias. Cuando esta fuerza se va dando de forma crónica, esa presión se va dando de forma crónica, entonces la llamamos hipertensión arterial. Y ese endurecimiento, esa contracción que el organismo hace como forma de intentar resolver el problema de forma crónica, entonces las arterias se van endureciendo y se van volviendo más gruesas, lo que va dificultando el paso de la sangre a través de ellas. Ese endurecimiento pues, y esa dificultad del paso de la sangre, entonces genera que se favorecen depósitos de colesterol y triglicéridos. Lo que conocemos como una placa de ateroma puede ser determinante pues, para el desarrollo de la arteriosclerosis, y así pues, esta enfermedad pues, puede tener desarrollos fatales, como ya lo sabemos. Pero esta presión no solo nos va a tener ese efecto, esta presión tiene muchos efectos a largo plazo, como los que les voy a mencionar a continuación. Entonces, hay algunos órganos a los que les afecta un poco más que a otros que haya tanta presión dentro de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el corazón. Entonces, cuando hay tanto exceso de trabajo para el corazón, necesita bombear más volumen de lo que normalmente necesita hacer. Entonces, se va desgastando el músculo cardíaco y va generando lo que llama una disfunción o falla cardíaca. Eso puede generar muchos problemas o muchas enfermedades cardiovasculares. La disfunción o falla renal, entonces también va a llegar la sangre con una alta presión a los riñones, donde hay unos filtros que son muy sensibles y van a ir generando como un cierto daño en estos filtros que no son reversibles. Entonces se va llamando pues como una falla renal progresiva. En la visión, entonces también los vasos capilares que llegan a la estructura ocular, es decir, a los ojos, también sí tienen cierta presión con la que deben llegar porque son órganos que son muy sensibles. Entonces, esta presión también va a ir afectando progresivamente la visión de las personas con alta presión sanguínea. La disfunción sexual, entonces en hombres también se puede presentar disfunción eréctil y en mujeres la pérdida de la libido. Y sobra mencionar entonces que la hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular, se considera como una enfermedad cardiovascular, pero también se considera como un factor de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares y para accidentes cerebrovasculares. El problema, vale la pena mencionarlo, es que la hipertensión arterial no tiene síntomas. Cuando se presentan algunos de estos síntomas es porque el problema está muy avanzado o la presión está realmente muy alta. Algunos de estos síntomas pueden ser dolor de cabeza fuerte o embombamiento, pueden ser náuseas o vómitos, confusión, cambios en la visión o sangrado nasal. Sin embargo, como les digo, no es fácil pues como identificarlos en estados pues como menos graves de la enfermedad. Por eso es importante también tener en cuenta los otros factores de riesgo que promueven el desarrollo de la hipertensión arterial. Por ejemplo, pertenecer a la etnia afroamericana, cursar con obesidad o diabetes mellitus, el estrés y la ansiedad crónicos, el consumo de alcohol y tabaco y los antecedentes familiares. Es decir, si conozco que mi dieta es alta en sodio porque tengo alto consumo de alimentos procesados,
Y adicionalmente tengo uno de estos factores de riesgo, los controles son necesarios, los controles médicos son necesarios desde edades tempranas. Y recordemos que una presión arterial normal es menor a 120/80. También siempre es importante anotar estos números, hacer un seguimiento uno mismo de esto por si algún día pues, le miden la presión en alguna parte que no haya como ese seguimiento. Me parecía muy importante también mencionarles en cuanto a la relación del sodio y la hipertensión, uno de los iones o de los electrolitos que también es uno de los más olvidados, y en este caso es muy importante mencionarlo porque tiene una relación directa con el desarrollo de la hipertensión. Una dieta deficiente en potasio entonces tendrá un rol crítico para el desarrollo de la hipertensión arterial, porque cuando hay adecuado potasio en sangre, entonces se va a dar una mejor excreción del sodio y no se van a subir tanto los niveles, pues como para llegar a los problemas que hemos mencionado. Entonces, como les ilustro pues en esta gráfica, entonces el aumento de sodio intracelular y la disminución del potasio intracelular va a generar un aumento del volumen y la contractibilidad de las células vasculares, lo que llamamos como hipertensión. Y para recordar pues las fuentes de potasio en la dieta, generalmente una dieta alta en sodio es deficiente en potasio, entonces tratar pues como de compensar comiendo también verduras frescas, específicamente de hoja verde, las frutas y vegetales de raíz como o tubérculos, y las frutas cítricas como las naranjas y la toronja. No es solo el banano como nos han dicho toda la vida. Adicionalmente, les quería mencionar los efectos que tiene el exceso de sodio en el metabolismo del calcio. Esta es una gráfica un poco extensa, pero no la vamos a ver toda. Les quería ilustrar pues, con cuál es el metabolismo del calcio. Tenemos una ingesta normal que viene de la dieta de los lácteos, por ejemplo, donde una parte se excreta normalmente, una parte va a las células, va a participar en la transmisión neuronal también, y otra parte se deposita en los huesos. Nuestro depósito más grande de calcio en el cuerpo son los huesos. Y los huesos tienen la capacidad de ir reformándose, de ir reformando pues como su estructura con recambio de minerales. Estos minerales que va soltando el hueso, entonces se utilizan en otras funciones corporales, y este recambio es muy importante, es lo que llamamos como resorción. Al haber un aporte elevado de sodio y proteínas, también importante mencionarlo, se puede incrementar la pérdida obligatoria de calcio por la orina, es decir, calciuria, lo que puede llevar a la disminución de niveles de calcio en sangre. Y el cuerpo reacciona a esta disminución de los niveles de calcio en sangre, lo siente bajito, es decir, empieza a soltar más calcio del que debe del hueso. Ese es un proceso natural, pero cuando los niveles de calcio en sangre están bajitos, entonces lo va a hacer para compensar. Y eso va a generar una pérdida de la densidad mineral ósea, es decir, de los minerales que componen al hueso. Específicamente en este momento estamos hablando del calcio, lo que puede llevar a la enfermedad que conocemos como osteoporosis, que son huesos más frágiles y propensos a fracturas. Como se los ilustró en esta imagen, un hueso normal es esponjoso, tiene sus porosidades. Ese es un hueso normal. Sin embargo, cuando se va perdiendo la mineralización del hueso, entonces se va notando que es un hueso menos denso y más frágil, más propenso a fracturas, lo que genera pues como muchos problemas, específicamente en adultos mayores. ¿Qué podemos hacer para compensar, por ejemplo, pues como factores protectores del metabolismo óseo? Entonces está la actividad física, específicamente ejercicios de soporte de peso, el consumo de vitamina D, que la podemos obtener de la luz solar, del huevo, la leche, pescados grasos y el hígado, el consumo de calcio, importantísimo, particularmente en las mujeres también, pues en edades avanzadas. Lo podemos obtener de los lácteos, de los vegetales de hoja verde y de las leguminosas, y evitar el tabaco y alcohol. Les quiero compartir otras funciones del sodio. Como les digo, es importantísimo, es esencial en el cuerpo humano. Es muy importante para la transmisión de impulsos nerviosos.
¿Qué es la transmisión de impulsos nerviosos? Es la comunicación entre las neuronas, es decir, es cómo se comunica el sistema nervioso. Entonces, conocemos pues que hay un espacio entre neurona y neurona que es por el espacio por donde se comunican. Hay un mensaje que viene de la neurona presináptica o la neurona que está mandando el mensaje y la neurona postsináptica o la neurona que recibe el mensaje. En este espacio es donde los neurotransmisores entran en juego y es por los canales iónicos que son dependientes de sodio, potasio, también calcio en muchas ocasiones. Entonces, si no fuera por estos iones que son responsables de hacer que los neurotransmisores pasen, entonces no habría una comunicación correcta entre las neuronas. Y la otra función es la contracción muscular, también es una transmisión de impulsos nerviosos, excepto que en este caso la célula que recibe el impulso entonces va a ser una célula muscular o una glándula. Entonces la respuesta ya no es la comunicación entre neuronas, sino será pues la contracción o la relajación muscular, el movimiento muscular y en el caso de las glándulas entonces la secreción glandular. Por último, les quería mencionar, como Mauricio nos va a mencionar, entonces las soluciones que podemos tener desde la industria de alimentos para la reducción de sodio en los alimentos procesados. Entonces yo les quería mencionar como algunas de las acciones que podemos realizar en casa, porque ya sabemos que no es solo el consumo de sodio de alimentos procesados, también viene desde la sal en casa y viene pues como desde la educación de cada persona. Entonces podemos reducir el uso de la sal al preparar los alimentos, al cocinar los alimentos es en el momento en el que más se usa la sal, tenerle mucho cuidado, quitar el salero de la mesa como nos comentó Mauricio, es una de las medidas más importantes y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Sazonar con especias y hierbas aromáticas, hay cantidades, estas son solo algunas, pimienta negra, salsa de soya, cebolla, zumo de limón, ajo, etcétera. Comer más alimentos frescos que contienen menos sodio, es decir, basar nuestra alimentación en verduras, en frutas, cocinar los alimentos al vapor o en otros tipos de preparaciones en los que se potencian los sabores naturales de los alimentos y sustituir la sal por una de bajo contenido en sodio. Ya hay alternativas en el mercado de diferentes sales con bajo contenido de sodio, entonces tenerle cuidado y tenerle respeto a la sal y al sodio. Y sigue con Mauricio, muchísimas gracias. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Entonces acá de pronto uno puede quedar un poquito preocupado, ¿cierto? Por un lado, estamos viendo que el sodio lo necesitamos en la industria para todas esas funciones que les mencioné en mi sección, pero luego vemos todos estos otros efectos que se puede tener. Miren, si fuéramos a mirar el sodio desde un punto de vista toxicológico, que no lo es, pero si lo fuéramos a ver desde un punto de vista toxicológico, al igual que en la toxicología se habla de que el asunto va en cantidad, intensidad, cantidad, duración y frecuencia, ¿cierto? O sea, qué tanto sodio consumimos, por cuánto tiempo lo consumimos y cada cuánto lo estamos consumiendo. Entonces, Ana María nos dio unas pautas muy importantes al final de esa reducción de sal específicamente, ¿ya? No nos podemos cargar nosotros como industria toda la responsabilidad desde el punto de vista epidemiológico, ¿ya? No me quiero desviar mucho, pero hay un tema o un asunto que está mediando por la parte de educación, ¿sí? Si fuéramos más educados en la ingesta de los alimentos. En estos días tuve la experiencia de hacer una preparación en un utensilio X que me estaban presentando y realmente, no sé si sería por el utensilio, sería por la forma que me lo demostraron, pero sin adicionarle absolutamente de sal, se prepararon unas verduras y un pollo que conservó mucho su sabor. Era casi como una especie de cocción al vapor. Entonces sí, va como en mucho de esto y la idea con estos webinars, pues no lo neguemos, hay un trasfondo comercial obviamente, somos una empresa que comparte soluciones para la industria de alimentos, pero también estamos queriendo hacer una divulgación de conocimiento. Ahora, ante este panorama, o sea, ante una realidad de que se necesitan muchos compuestos que tienen sodio en su estructura
y que también hay un efecto desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer esa reducción o reemplazo de sodio en los alimentos? Entonces, es claro que tenemos un componente específico y unas alternativas. Sal, cloruro de sodio, básico. ¿Cuáles son las alternativas? Inmediatas. Cloruro de potasio, sal marina. Me preguntan mucho, ¿cuál es la diferencia entre la sal rosada del Himalaya, la sal negra de Hawái y la sal común? Miren, aparte del color, que es obvio, de algo muy evidente que es como una especie de moda, sí es cierto que estas sales que son menos refinadas tienen un menor contenido de sodio por gramo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas sales menos refinadas como la sal marina o la sal rosada del Himalaya o la sal negra de Hawái, pues tienen un contenido natural de cloruro de magnesio, de cloruro de potasio y obviamente cloruro de sodio. Entonces digamos que el aporte por gramo va a ser disminuido. Cuando estamos hablando de cloruro de sodio, específicamente pues el que es refinado, ¿ya? Sabemos que por ley en Colombia debe adicionarse yodo y flúor. Había una preocupación en algún momento que por incitar tanto la disminución del consumo de sal, se disminuyera los requerimientos de yodo y de flúor. Ya se han hecho estudios, específicamente hay un estudio que se hizo con la comunidad académica de la Universidad de Antioquia acá en Medellín, en donde se validó que no se estaban presentando disminuciones, al contrario, también se estaba como superando la ingesta de contenido de yodo. Con flúor, la mayoría de las fuentes de agua en Colombia son fluoradas, entonces no hay como esos efectos de deficiencias de flúor a nivel de enfermedades de la cavidad oral. Para fosfatos de sodio, bueno, devolviéndome acá a la sal, pues obviamente sabemos todo lo que implica el uso del cloruro de potasio, sobre todo por ese regusto metálico. Ahorita vamos a mirar entonces qué alternativas tenemos. Para el caso de fosfatos de sodio, sustituirlos por fosfatos de potasio. Aquí estamos hablando de alternativa más inmediata, ¿ok? Pero el problema de los fosfatos de potasio es que deja un sabor residual que tiende a ser metálico, tiende a ser jabonoso, entonces hay que manejar muy bien esas dosis de uso. En cuanto a lactatos, acetatos y acetatos como función conservante, pues las alternativas que podemos tener son conservantes a base de ácidos orgánicos, es decir, ácido láctico, ácido acético o vinagre diluido, el mismo ácido propiónico como tal o los diferentes ácidos orgánicos, málico, tartárico, no en su forma sal, sino en su forma ácida, ¿ya? Y hablando de métodos físicos, pues el proceso por altas presiones, la pasteurización por altas presiones o HPP, pues entra a ser como una alternativa. Si estamos hablando del glutamato y gluconato como potenciadores de las notas saladas, pues las alternativas que podemos encontrar son los extractos de levadura, y lo pongo como extractos porque no es un extracto de levadura único, hay muchos perfiles. Si vamos a hablar de edulcorantes como sacarina sódica y ciclamato sódico, pues ahí sí hay un portafolio un poquito más amigable, más fácil de trabajar, como sucralosa, stevia, sulfame, aspartame, alulosa, monfort. En cuanto a antioxidantes, ascorbato, eritorbatos de sodio, todo el portafolio de antioxidantes naturales que podemos encontrar como romero, té verde, tocoferoles, menta o acerola. Y como alginato y CMC, que si bien, como lo dije ahora, no son los que aporten la mayor cantidad de sodio, pues pueden ayudar a disminuirlo, pues encontramos otro tipo de hidrocolloides. Entonces, nuestra línea Supramix SR, dentro de IPF Essential, que es Food Systems, ese rango como tal, SR, pues Sodium Reduction, vamos a abordarlo desde diferentes enfoques. Si es solo sustitución de sal, tenemos alternativas con cloruro de potasio, con cloruro de magnesio, cloruro de sodio, obviamente, y moduladores de sabor que nos ayuden a superar ese reto que significa ese regusto metálico que nos queda cuando estamos trabajando con cloruro de potasio o esa astringencia. Si estamos hablando de sustituir otras fuentes de sodio, entonces vemos toda la posibilidad de trabajar con fosfatos de potasio para la industria cárnica, láctea y de panificación, algunos carbonatos de potasio también. ¿Por qué potasio? Porque si lo recordamos en el sistema periódico, están en el mismo grupo, son átomos monovalentes, es decir, su valencia es +1, son más fáciles de sustituir uno a uno que si pensáramos en fosfatos de calcio, en fosfatos de magnesio, porque ya se nos puede balancear el aporte de otros minerales ahí.
Entonces tenemos soluciones que nos incorporan estos componentes, lo mismo trabajar con los ácidos orgánicos, trabajar con los antioxidantes naturales para poder compensar esa presencia del eritorbato en la molécula. Y como todo esto implica una inclusión de muchos componentes en las formulaciones de estos blends, pues todo lo que tiene que ver con moduladores y otros sistemas como extractos de levadura, sabores naturales o especias. Es decir, es poder entregarles a todos nuestros clientes y a todos los que tengan como esa necesidad de hacer esa sustitución de sodio en sus formulaciones, desarrollos muy a medida en función de las necesidades particulares, sea para utilizar, por ejemplo, en snacks, sea para utilizar en sopas y salsas. Además, recuerden, pues, notaron que aquí nos salimos de la línea que estábamos manejando muy específica como en la parte reglamentaria y normatividad, pero no se les olvide que además de ese sello de alto en sodio que va a tener ese límite de los 400 miligramos, pues cuando estamos hablando de los productos, vamos a tener también unos requisitos de unas metas de reducción de sodio para 2022 y para 2024. Entonces no se puede perder de vista como todo este requerimiento o todas estas necesidades que nos está planteando la industria. Como siempre, estamos dispuestos a poderlos acompañar en sus desarrollos, estamos dispuestos a que utilicen nuestros espacios de trabajo, nuestro Centro de Innovación y Desarrollo en Medellín, a que nos permitan, nos abran sus puertas para poder acompañarlos en sus propios espacios. Cualquiera de todos los integrantes del equipo técnico de la compañía, estamos abiertos a poderlos acompañar y visitarlos para poder cumplir con estas metas, no solo con la eliminación del sello, sino con esas metas de reducción que se nos plantearon desde el año pasado. Con esto damos por terminado este primer webinar del rol tecnológico de sodio en los alimentos. Voy a mirar acá en el chat. No, estamos bien no hay pregunta, no hay como ninguna inquietud. Recuerden, siempre nos pueden contactar por nuestras redes, nos pueden ubicar con su asesor comercial específico. Bueno, por acá veo a alguien que levantó la mano. Si nos pueden escribir la pregunta en el chat. Si es alguna pregunta que tienen. Mayra Maecha levantó la mano. No sé si nos querías agradecer o tienes alguna pregunta para hacer. La puedes dejar por el chat, Mayra. Para todos, desde ya pues comenzamos diciembre. Entonces ya como el espacio también para desearles a todos una feliz Navidad y un feliz año. Ya con eso terminamos nuestra ronda de webinar de este año. Estaremos comenzando, todavía no tenemos la fecha definida, pero para febrero más o menos estaríamos trabajando nuestro siguiente, que será el rol tecnológico del azúcar añadido o el azúcar en general en los alimentos. Una misma dinámica, una parte tecnológica, una parte más amplia fisiológica, porque en esta ocasión queríamos darle más fuerza a la parte nutricional o a la parte de salud, para entender cómo tenemos que abordar esto. Y en marzo estaríamos con el último, el rol tecnológico de las grasas en los alimentos. Entonces, nuevamente muchas gracias por estar acá presentes con nosotros y nada, quedamos abiertos a las necesidades y los requerimientos que puedan tener. Que tengan todos un feliz resto de día.